Hola, bendiciones. Voy a compartir la segunda parte del mensaje titulado Andando en el favor de Dios. Su segunda parte, vamos a leer Génesis capítulo 6, versos 14 y 15, que dice así: Dios le dijo a Noé: hazte un arca de madera de gofer, hará aposento en el arca y la calafetearás con brea por dentro y por fuera. Y de esta manera la harás de 300 codos de longitud del arca y de 50 codos su anchura y de 30 codos su altura. Amén. En resumen, hablamos en la primera parte del mensaje. El concepto de favor de Dios es aprobación, es aceptación, es apoyo, es provisión, es poder y es gozo. Amén. Bendiciones. Decíamos que el favor de Dios se manifestó en Noé, también se manifestó en María y también se manifiesta en nosotros. ¿Cómo se manifiesta en nosotros? En nosotros se manifestó a través de la salvación y a través del perdón de nuestros pecados. También decíamos en aquella oportunidad que acercando al Señor en oración debíamos orar no solamente hablando, sino así como nos acercamos hablando al Señor, adorando y haciendo nuestras peticiones, deberíamos hacer un silencio, o sea, hacer un selah para poder escuchar a Dios. De esa manera escuchamos a Dios cuando hacemos un silencio. En esta segunda parte hablaremos cómo aprender a escuchar a Dios e identificar su voz. A escuchar demanda de nuestro tiempo y de nuestra atención. El Espíritu Santo que dirigió a los apóstoles es el mismo Espíritu Santo que está en nosotros. Jesús dijo que el Espíritu Santo nos haría saber las cosas del Padre y del Hijo. El Espíritu Santo es que habla en nuestra vida las cosas que Dios quiere que nosotros podamos saber o que Él nos quiere decir. Para poder escuchar a Dios deberíamos aprender a identificar su voz. ¿Cómo identificamos su voz de Dios? Primero, la voz de Dios es congruente con las Escrituras, con su palabra. Lo que Dios te hable va a estar en concordancia o alineado a su palabra. Dios nunca te va a hablar algo que te fuera de su palabra o que te fuera de la alineación de su palabra. Amén. La voz de Dios discrepa con el razonamiento humano. A veces cuando Dios te habla va a ponerte a luchar con tu pensamiento humano, porque los pensamientos de Dios son más altos que nuestros pensamientos y sus caminos son más amplios que nuestros caminos. Amén. Es ilógico por eso al pensamiento humano. La voz de Dios choca con los deseos carnales, porque la voz de Dios siempre va a estar alineada a lo espiritual y por eso va a chocar con los carnales. Amén. En Gálatas 5:17 vemos esa lucha que hay de los carnales y lo espiritual. La voz de Dios desafía nuestra fe. Dios en ocasiones, el Espíritu Santo nos va a guiar a hacer cosas o aquello que sintamos incapaces de hacerlo, pero que para Dios no es incapaz, que para Dios no es imposible. Entonces a veces vamos a sentirnos incapaces, pero cuando confiamos en Dios sabemos que eso va a suceder, que si Dios no está diciendo que lo hagamos es porque podemos hacerlo. Por eso desafía nuestra fe. La voz de Dios requiere mucha valentía. No siempre es fácil ser obediente, para nada, no siempre es fácil ser obediente, pero su Espíritu Santo nos da la fuerza y el poder. Para Noé era un gran desafío construir un arca, un gran arca, traer todos esos animales como Dios los trajo después, enfrentarse a lo que diría mucha gente. Imagínense hacer un arca en tiempos donde sobre la tierra lo que caía era un rocío, no llovía desde el cielo esos cántaros que hoy en día conocemos. Era un desafío para Noé, pero Noé escuchó a Dios, identificó su voz y fue obediente a la voz de Dios. La voz de Dios es apacible, no nos grita, sino que nos habla con ternura. Elías la escuchó después de un silbido apacible. Dice que Elías estaba en la fe, vino un terremoto, vino un fuego, y detrás del terremoto y fuego ahí no estaba la voz de Dios, pero vino un silbido apacible y detrás de ese silbido apacible estaba la voz de Dios. Así la voz de Dios es apacible, es refrescante, tú la identificas de manera extraordinaria. Esa es la voz de Dios. La voz de Dios habla muy claro. Eso sí, la voz de Dios desea que comprendamos las cosas que Él nos está hablando. Dios va a ser claro con el mensaje que nos va a dar, con la dirección que nos hace. Lo dijo a Noé: haz un arca. Esta arca la vas a hacer de tanta anchura, de tanta altura, la vas a calafetear con brea, la vas a hacer así, la vas a hacer asado. Dios va a dirigirte claramente las cosas te va a decir claras, no te la va a decir que tú no las vas a entender. La voz de Dios no habla de una manera personal, nos ama, cuida a cada uno en particular y nos guía en cada situación. Nota, el Señor nos habla en todo momento.
pero debemos escuchar. A veces nos distraemos por diferentes cosas y no escuchamos la voz de Dios. Amén. Nos inquieta, Dios nos inquieta, así Dios nos capta nuestra atención. ¿Cómo Dios capta nuestra atención? Bueno, Dios nos inquieta, usa una sensación de incomodidad para el propósito de que nosotros podamos acercarnos a Él y así poder escucharlo. Nos da un mensaje por medio de alguien, nos bendice, por medio de oraciones nos contesta, así nos empieza a inquietar, por medio de decepciones, por medio de fracaso, por medio de algunos problemas económicos, por alguna situación. Dios nos va a inquietar para que nosotros nos vamos a acercar a Él y poder escuchar su voz, porque tiene algo que decirnos, porque nos quiere dirigir. ¿Qué debemos hacer? Para vivir en favor de Dios, debemos obedecer a Dios, como lo hizo Noé, sin cuestionar. Tal vez nosotros no entendamos lo que Él nos está diciendo y debemos entenderlo porque Dios nos da ese entendimiento, pero nosotros somos desafiados en nuestra fe, como decía, pero debemos alinearnos a creer en Dios y confiar en Él. Debemos saber también que lo que Él nos pide va a estar alineado a su palabra, como decía, debemos confiar en Él. Debemos ser primeramente obedecerlo. Debemos confiar en Él, que lo que nos está diciendo es lo mejor para nosotros. Y debemos dejarnos guiar por su Espíritu Santo, por Dios, hacer lo que Dios nos pide. Andar en su palabra, andar en su mandamiento, creerle, confiar en Él. Reflexión, podemos afirmar que andamos en el favor de Dios. Pregúntate esto, podemos afirmar que andamos en el favor de Dios. ¿Cuál es la evidencia del favor de Dios en tu vida? ¿Qué hábito practica para que te ayude a escuchar la voz de Dios? ¿Qué le impide escuchar la voz de Dios? ¿O qué te impide o qué le impide escuchar la voz de Dios? Andar en el favor de Dios es una gran bendición. Debemos pedirle al Señor que nos ayude a andar en su favor para recibir su amor, su misericordia y su bondad. Quisiera hacer tu mensaje más extenso, pero es difícil hacerlo en un mensaje muy extenso, pero creo que ahí he sido, en resumen, lo más resumido posible, cómo identificar la voz de Dios, cómo andar en favor de Dios. Debemos escucharlo, identificar su voz. Dios te bendiga y Dios te guarde. Muchas bendiciones. Amén.